Hola chicos, buenas tardes. Empezamos la clase hoy. Por favor, los que estén rayando ahí, saquen la letra, la raya que trataron de hacer, por favor. Recuerden que estoy grabando y queda, ahí se ve quién es el que graba, después, el que raya la diapositiva. Bueno, esperando que se encuentren bien, vamos a comenzar con la clase número 1 que tiene que ver con el lectivo de tercero medio. ¿Ya? Antes de eso, recuerden que yo debo pasar asistencia, de lo cual ustedes me deben decir presente, ya traten de activar el micrófono, por favor, para que puedan contestar la lista. Ya, el que no conteste va a quedar ausente, chicos. Benjamín Aguilar, Presente. gracias. Catalina Alarcón, Maura Castillo, Daniel Castillo, Presente. gracias Daniel. Diego Contreras, Presente. gracias. Matías Figueroa, Presente. Rodrigo Gangas, Presente. gracias. Ignacio González, Presente. gracias. Susan Hernández, Sergio Infante, María Muñoz, María Muñoz, se había conectado, pero no sé qué le pasó. Justo se alcanzó el Sergio, el último. María yo la vi, pero me voy a dejar ahí. Sebastián Muñoz, Presente. Tomás Pérez, Presente. Marcelo Poblete, Presente. Michelle Poblete, Presente. Brandon Rivera, Presente. gracias. Esteban Barrios, Presente, profe. gracias. Miguel Conde, Presente, profe. Patricio Mamani, Presente, profe. Camila Pedrero, Presente, profe. gracias. Raúl Ramírez, está Raúl. Benjamín Salas, poco. Martín Sepúlveda, poco. Ingrid Valdés, Presente. gracias. Cristóbal Zamorano, Presente. gracias. Y Diane Ángel, Presente. gracias. Ya chicos, muchas gracias por la asistencia. Comenzamos entonces. Ya. En primer lugar, el electivo, recuerden que es muy parecido a lo que tiene que ver matemática en tercero medio, pero ustedes están un poco más avanzados. Recuerden que la semana pasada en matemática yo les dije que íbamos a ver distribuciones en las posiciones cuartil, decil, percentil, pero nosotros lo vamos a ocupar en diagrama de caja. Ya eso es lo que vamos a ver hoy día. Igual se lo voy a presentar para que ustedes lo vayan viendo y vamos a recordar un poco de los videos anteriores que habíamos hecho con las actividades también de las medidas de posición. En las medidas de posición, ustedes tienen que considerar que hemos visto tres, ¿cierto? Vimos las que son las medidas de localización de posición, los cuartiles, percentiles y deciles. Hoy día vamos a trabajar con los cuartiles en su mayoría, ¿ya? Para que lo tengan en consideración y lo voy a volver a explicar solo los cuartiles porque recuerden que lo vimos todo anteriormente, pero lo vamos a ir nombrando uno por uno. Estas medidas se dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos, ¿ya? Quiere decir en porcentaje, cada uno tiene un porcentaje distinto y se va a dividir por la misma cantidad en subgrupos. Estudiaremos otros también que tienen que ver con los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Ya? El profesor que está aquí. ¿Quién es el que dice que supuestamente yo sé que está ahí? ¿Sergio Infante? Sí, profe. Sí, ya lo noté, Sergio, así que no se preocupe. Ya, empezamos con los cuartiles. Recuerden que los cuartiles ya se dividen en tres valores, pero son en cuatro partes iguales, de los cuales son el 25, el 50 y el 75%, ¿ya? Sabiendo que el cuartil número 4 es el 100%, ¿ya? Pero se considera cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Los cuartiles, como decía anteriormente, se dividen en 25, 50 y 75%, lo cual el cuartil 1
representa el 25%, el cuartil 2 el 50% y el cuartil 3 el 75%. De eso nosotros sabemos que el cuartil número 2, que es el cuartil sub 2, es una nota de referencia que permite afirmar que el 50%, por ejemplo, de los alumnos obtuvo una nota mayor o inferior a un cierto promedio que nosotros estemos evaluando, ¿ya? Para que ustedes sepan, aquí nosotros tenemos que identificar, y que lo voy a presentar después, la mediana en cada uno de ellos, ya que me interesa en cierta forma de los cuartiles para poder hacer el diagrama de caja y bigote que vamos a trabajar después. Un ejemplo, acá sumamente sencillo, que ustedes lo hicieron, está anteriormente, tiene que ver con calcular los cuartil 1, 2 y 3 en los datos no agrupados. Recuerden que trabajamos datos no agrupados, que eso es lo que me interesa que ustedes sepan en su gran mayoría. Ya después, ojalá, si volvemos en algún momento o el próximo año, lo podemos retomar para que, o si alcanzamos a ver todas las unidades, podemos ver para datos agrupados, que son fórmulas, así que vamos a ir viéndolos de a poquito, ya para datos pares o impares, que también lo vimos en los videos. Lo primero que hay que hacer, ya, ahí yo les doy esos ciertos datos que los voy a dejar en un paréntesis así, ya. En esa, para que ustedes lo tengan en consideración, ustedes tienen que ordenarlo, ya. Yo se lo recomiendo que lo ordenen de menor a mayor, que está escrito de esa forma. La posición 1 hasta el 14, en la 2 el 15, así hasta llegar al último, ya. Estamos trabajando para números impares, ya, para que lo tengan en consideración, que eso vamos a trabajar esta clase, solo números impares, o sea, posiciones impares. En este caso, si yo los voy considerando, ya, yo tengo que encontrar, en primer lugar, el cuartil número 2, ya, para que sea de una forma más sencilla, vamos a encontrar ese cuartil. El cuartil 2 es el dato central, ya, que está en medio de todos esos datos. Si yo voy al centro, yo tengo en la posición 1, ¿cierto? En la posición 11, la 2, en la 10, después en la 15, en la 9, la 4, el 8, el 5, el 7, y si se fijan, en este espacio, va a estar considerado de esa forma el cuartil número 2. ¿Ya? Ese es el dato central, en esos datos que son impares, ¿ya? Recuerden, solo impares vamos a ver en esta circunstancia para después el diagrama de caja, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Consúltenlas ahora. Si ustedes se fijan, es como si hubiéramos sacado un número inicial con un número final, el número final, el segundo con el penúltimo, y así, y lo fuimos eliminando, por decirlo así, para encontrar el dato central, y en este caso es el cuartil número 2, ¿ya? ¿Ninguna duda? Seguimos entonces. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Sabe que acaba de hacer eso para los datos no agrupados, pero ¿necesariamente se tiene que hacer así o se puede hacer también con la fórmula? Para nosotros, en este caso, la idea es que aprendan haciéndolo como eliminando algún cierto de posición, una cierta posición para encontrar el número exacto, porque así después nosotros lo vamos a identificar en el diagrama de caja. ¿Ya? Ah, ok. Ya. ¿Ya? En este caso, como son números impares, es mucho más sencillo de esa forma. Luego, para encontrar el cuartil 1, hacemos exactamente lo mismo, pero en el lado izquierdo, o sea, del 1 al 5. Voy a borrar acá. Un poco lento esta cosita, pero lo van a ir identificando de a poco. Entonces, hacemos exactamente lo mismo en el lado izquierdo, o sea, en todo el lado que está acá. En ese caso, nosotros vamos a considerar eliminar el primero con el último, hacemos exactamente lo mismo. El primero con el último, que en este caso es la posición número 5. Después el 2 con el 4 y me queda solamente, en este caso, el número 3. Ya la posición 3, que es el número 15. Por lo tanto, ese caso es mi cuartil 1, ¿ya? Así se encuentra el cuartil 1, 2, y ahora con el 3, lo mismo pero en el lado derecho. O sea, la posición 7 con el número 11, el 8 con el 9, perdón, el 8 con el 10, por lo cual el número 9 va a ser el cuartil 3. ¿Ya? Y eso serían encontrar los cuartiles en datos no agrupados, ya sin fórmula, para los números impares. ¿Alguna duda? Consulten ahora la duda, niños. Aprovechen. Consulta. ¿No? Entonces,
Si ustedes se fijan, voy a borrar todo. Ahí están los cuartiles que nosotros encontramos. El 15, el 16 y el 17, que es lo que habíamos encontrado anteriormente. ¿Ya? Si quieren anotarlo, anoten todo ese procedimiento, les doy unos minutos para que puedan escribirlo en su cuaderno, ¿ya? Ahí está lo que escribí, Marcelo, que me consulta. Escríbalo, les doy unos minutos. Yo sé que le van a sacar foto igual, así que... Recuerden que esta grabación va a estar en YouTube igual, perdón, me pasé la vida, para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Si no me dicen que no, voy a suponer que ya está listo. Ya. Entonces, para cuando son pares, ya, cuando son cantidades pares, en este caso son 12, ya igual lo voy a mostrar para que lo sepan, nosotros vamos a usar la formulita que está allá, para encontrar en cierta forma la posición de ese, aquí ¿quién me escribe? Vaya. Para esa posición, nosotros ocupamos esa fórmula para cuando son cantidades de números pares, ¿ya? En ese caso, nosotros vamos a ocupar la fórmula, que yo la tengo anotada ahí, para encontrar el cuartil 1, recuerden que son 3, cuartil 1, 2 y 3, ocupamos, ¿ya? El k por n partido por 4. Recuerden que n es la cantidad de datos, ¿cierto? Que yo tengo acá. El k es el 1 que yo tengo acá, el sub k, perdón, voy a hacerlo un poquito más. Ahí. El k sub 1, o sea, ese 1 vendría siendo la letra K para cambiarlo por el valor, y el 4 obviamente que va a ser la división que yo voy a tener. Al momento de calcularlo, yo voy a tener que hacer 1 por 12 son 12, dividido por 4 es 3. Al encontrar yo ese 3, recuerden que nosotros estamos calculando posiciones, ¿ya? Si es la posición número 3, nosotros nos vamos a ubicar, ¿cierto? En la posición 3, y el cuartil 1 va a ser el número que esté en esa posición. En este caso, como es la posición 3, el cuartil 1 va a ser el número 57. Ya posteriormente, ordenado todos los datos que están ahí, de menor a mayor o de mayor a menor, que ya están ordenados, ¿cierto? En el cuadrito, nosotros podemos encontrar el número en la posición que nos indica esa fórmula, ¿ya? Vamos con el segundo. Para el cuartil 2, ¿ya? Hacemos exactamente lo mismo. Ocupamos el k por n partido por 4. Recuerden que n en este caso es 12, siempre va a ser igual para este ejemplo, y el k en este caso va a ser el 2, porque es el cuartil número 2, ¿ya? Para el cuartil número 2 hacemos el cálculo de 2 por 12, que son 24, y dividido por 4 son 6. Al momento de encontrar el 6, que es la posición, nosotros lo encerramos, ¿cierto? Ahí. Y encontramos que el número en este caso es 59. ¿Ya? Tenemos K sub 1, K sub 2, y vamos con el último que es el K sub 3, que lo van a hacer ustedes. ¿Ya? Traten de anotarlo mientras yo lo voy a ir anotando aquí en la pizarra, para que lo tengan en el cuaderno. La idea es que lo tengan, chicos. ¿Alguna duda, consulta? Háganla ahora. No, profe, estamos bien. Si tengo K sub 3, ¿cómo va a ser la fórmula, Mamani, en ese caso? ¿Cómo va a ser el reemplazo? ¿Cómo, profe? ¿Cuál va a ser el reemplazo de esa fórmula? Si tengo K por N, ¿el K cuánto va a valer? 3 Muy bien. Después se va a multiplicar por ¿cuánto? por 12 y se Muy divide bien, por 4. que es la cantidad, ¿cierto?, total de datos. ¿Y se va a dividir por cuánto? Por 4. Muy bien, por 4. Ahora, Camila Pedrero, si yo multiplico, ¿cuánto me da 3 por 12? Suponiendo que está ahí. 36, profe. Muy bien, 36. ¿Y si yo lo divido por 4? 9. Ya. 9. Ignacio González, ese 9, ¿qué me está indicando?
La posición en la que se encuentra el número. Muy bien, ¿y cuál es la posición en este caso? ¿Cuál es el número que yo encontré? El 62. Excelente. Lo cual, ahí está el cuartil número 3. ¿Alguna duda, consulta? Anótenlo, niños, les va a servir. Me doy un minuto para que lo anoten. Solo uno. Ya, seguimos con el otro entonces. Vuelvo a repetir, recuerden que el video después va a estar en YouTube para que lo puedan ver. Profe, Sí. una consulta. Dígame. Michelle. ¿El video lo suben como a qué hora? Después de que termine la clase. Yo termino la clase, se convierte el video y yo creo que en una hora más o menos va a estar el video en YouTube. Ya, gracias. Nada, gracias a usted. Vamos entonces. Vamos a redondear lo que tiene que ver con los deciles. En este caso, recuerden que los deciles son los números que se parten, o sea, en este caso se parten en un conjunto en 10 partes iguales, lo cual se va a identificar decil 1, 2, 3, 4, 5, llegar hasta el 9, ¿ya? Aquí se habla, por ejemplo, el decil 1 en el 10%, el decil 2 el 20% y el decil 9 el 90%, ¿ya? En el ejemplo, ya un ejemplo así como para redondearlo, dice que en el caso anterior, que tiene que ver con los estudiantes, que veíamos que el cuartil 2 era el 50%, aquí decimos que el decil 6 es el 60% referente a alguna nota, alguna asistencia, etc. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración, que son de 10 en 10, si lo quieren decir así, el decil, ¿ya? Y, por último, los percentiles, que también lo habíamos visto anteriormente, tienen que ver con lo que se parten en 100 partes iguales, ya un conjunto, pero se va a identificar hasta el percentil 99, ¿ya? O sea que el percentil 1 es el 1%, el percentil 50 el 50%, y en el ejemplo que está ahí son el percentil 70, corresponde al 70%, tanto que sea algo positivo o algo negativo, según la situación que nosotros estemos interpretando, ¿ya? Para eso, nosotros tenemos que recordar lo siguiente, ¿ya? Para las medianas, o sea, del dato central que nosotros tenemos en cada caso, cuartil, percentil y decil, nosotros vamos a decir que en los deciles, y esto es importante que lo anoten, va a ser el decil 5, ¿ya? El cuartil va a ser el cuartil número 2, y el percentil va a ser el percentil 50. O sea, el dato central en ese caso va a ser en la mediana de cada uno de ellos, ¿ya? ¿Alguna duda? Consulta. El que nos va a servir ahora, ¿ya? El que lo vamos a trabajar de esta forma, va a ser el que va a estar ahí destacado, ¿ya? Que va a ser el cuartil 2, de lo cual si yo le hago una pregunta, en general, ¿cuál es el cuartil 2? En alguna situación ustedes tienen que saber qué es el dato central, ¿ya? Para un conjunto de números, etc. ¿Alguna duda, consulta? Profe, Benjamín, pero siempre va a ser el dato central con los números ordenados de menor a mayor, ¿cierto? de menor a mayor, sí. La idea es que lo ordenemos de menor a mayor. Siempre, Gracias. trabajar siempre de forma ordenada, siempre se lo he dicho, y esa va a ser la forma correcta de la cual nosotros podamos calcular, identificar cada uno de los datos. ¿Ya? Entonces, Profe, dígame. ¿y si el número, o sea, si el número de datos era impar, o sea, era par? Si era par, ya, si en ese caso voy a responder esa consulta. Si era par, había que encontrar la media aritmética entre los datos centrales. Supongamos que yo tengo, lo voy a hacer aquí mismo en esta diapositiva para que lo resolvamos la duda. Si yo tengo, por ejemplo, el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿ya? Son esos 4 datos solamente. Si yo voy eliminando uno al principio y al final, me van a quedar esos dos datos, ¿cierto? El 4 y el 6. Para encontrar el dato central, en este caso, yo tengo que hacer una formulita que tiene que ver con la media aritmética, que es sumar los dos datos, 4 más 6, y se va a dividir por 2, porque son dos datos. Si yo resuelvo eso, ¿cierto? Si yo tengo 4 más 6 son 10, y si yo lo divido por 2, en ese caso me va a entregar el valor
5, lo cual ese valor 5 es el dato central de algún dato, circunstancia que nosotros estamos viendo. Así se saca el dato central, cuando son pares. Y si los Gracias, números profe. son pares, Da uno, por da ejemplo, uno, da uno, da uno. disculpe. Por ejemplo, si son 4, como tiene el 2, el 4, el 6 y el 8, pero en vez del 4 y el 6 fuera el 4 y el 5, me daría 9. Ya, y si yo lo divido por 2, ¿cuál va a ser? 3,5, pero No, ¿cómo? 9 po. dividido no, por no son 4,5. 3,5. 4,5. Ya, ahí está el dato 4,5. central, pues 4,5. Ya, pero si lo ordeno en posiciones, ¿cómo? 4,5, ¿cómo lo ubico en la posición? Pero no estamos, por eso les dije, vamos a ver solamente impares, por lo mismo, porque hay otras fórmulas para cuando yo tenga que ver posiciones. Mm. Por eso le dije que vamos a ver solamente datos impares. Pero como me preguntaron cómo se saca el dato central o la medida aritmética para esos dos datos, yo tengo que sacar ese promedio en sí del 4 más 6 dividido por 2 en el caso que yo lo escribí ahí. ¿Ya? Por eso se lo dije, porque al final, si no va a ser demasiado tedioso y muchas fórmulas, pero yo quiero que aprendan a analizar esto, que esto es lo primordial que ustedes deben saber. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Pasamos entonces. Ya, esto es lo que queda por pasar en la clase, que tiene que ver con el diagrama de caja y bigotes, que eso no lo vimos anteriormente, pero sí va dentro de la unidad. En esto, nosotros vamos a construir, ¿ya? Aquí ahí yo se lo dejé en un dibujito. Eso se le llama diagrama de caja y bigotes. ¿Por qué se preguntarán ustedes qué es un diagrama de caja y bigotes? Lo que están, los cuadraditos que están ahí son las cajas, ¿ya? Y esos que van el mínimo y el máximo son los bigotes de esa caja, ¿ya? Entonces, para nosotros calcular eso, necesitamos datos, ¿ya? Y lo voy a, aquí la definición en cierta forma es el diagrama de caja y bigote, que es una muestra de una gran cantidad de datos, ¿ya? Según los datos que yo te hago, hay algunas que son cajas más grandes, otras más pequeñas, representadas en la línea, en la recta numérica. Es distribuido en rangos a lo largo de una recta numérica, como se lo había dicho anteriormente. El diagrama de caja es compuesto de los siguientes elementos que están ahí identificados, que es un rango o datos, que en este caso son atípicos, rango intercuartil, que se representan con el RIC o IQR, ¿ya? Que esa es la que nosotros vamos a ocupar, para que esa es la pregunta que yo se lo voy a hacer en la guía que ustedes me tienen que enviar, después se la voy a mostrar. Los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, de lo que yo le había nombrado anteriormente, y la mediana, ya que en ese caso es cuartil 2, ¿ya? Y el último, que tiene que ver con el mínimo y máximo que están acá, que son el dato mínimo y el dato máximo, y que lo vamos a ver en un ejemplo para que lo tengan ahí más claro. Dice, y pongan atención acá, construir un diagrama de caja y bigotes, ¿ya? Con los siguientes datos, y están todos esos datos ahí, el 19, el 33, el 29, el 24, el 20, 31, 18, 25, 17, 23 y 21. Pregunta, ¿qué se le ocurre a usted qué puedo hacer acá primero? Lo primero que tengo que hacer para este ejercicio. Ordenar los números. Ordenar los Muy datos. bien, ordenar los datos, ¿cierto? Y ahí están ordenados los datos, el 17, el 18, el 19, el 20. ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos datos hay? 11 datos. 11. Muy bien, hay 11 datos en total, por lo cual estamos trabajando, como dije anteriormente, números impares, cantidad de números impares, ¿ya? No voy a meterme con cuando son pares porque es muy complicado, ¿ya? Lo cual, nosotros vamos a trabajar ese diagrama de caja que queremos nosotros representar con esos 11 datos, ¿ya? Lo primero que hay que hacer, que se lo voy a mostrar acá, es encontrar, en este caso, como ya está ordenado de menor a mayor, que es lo ideal ordenarlo, encontramos el número, que es el dato mínimo, ¿ya? Que en este caso es el 17. Posterior a eso, nosotros vamos a encontrar el máximo, que en este caso viene siendo el 33. Al encontrar esos dos datos, nosotros sabemos encontrar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil número 3. ¿Cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Eliminamos
uno ahí, uno ahí, uno ahí, uno ahí. Siempre uno al principio y uno al final. Y si nosotros lo eliminamos, ¿cierto? En este caso nos quedó que el cuartil 2 es el 23. Eso ya lo hicimos anteriormente al principio de la clase. Entonces, si yo tengo que el cuartil 2 es el 23, hago exactamente lo mismo para el cuartil 1. Al principio, al final, al principio, al final. Me quedó que el cuartil 1 es el 19 para el lado izquierdo. Y para lo que es el derecho, exactamente lo mismo, 33, 24, 31, 25. Y me quedó que el cuartil 3 es el 29. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Que es lo primero que hicimos anteriormente con encontrar los cuartiles. Ya tenemos 5 elementos importantes. El mínimo, el máximo, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Alguna duda en encontrar esos 5 elementos? ¿Consultas? Parece que no. Entonces, para nosotros encontrarlo, recuerden que eso que está ahí, se lo voy a marcar con un color. Ahí. Parece que no tomó. Ahí sí. Eso es primordial. Es una recta numérica. En esa recta numérica, ustedes deben incorporar el diagrama de caja, perdón. ¿Ya? En eso, nosotros vamos a identificar los 5 datos que encontramos, que están con un puntito. En ese caso, ahí está el 17, que era el mínimo, el 33, que es el máximo, ¿ya? El 29, que era el cuartil 3, el 23, que era el cuartil 2, y el 19, que era el cuartil 1, ¿cierto? Si nosotros vemos eso, ya, si lo tenemos identificado, hay que hacer un cajoncito. La idea es hacerlo de forma ordenada, yo se lo voy a hacer así. Ustedes hacen un cajón para ese y para ese. Obviamente la idea es pintarlo de otros colores, ustedes lo van a hacer mucho más lindo después en el cuaderno, ¿ya? Yo lo voy a borrar porque lo tengo hecho de forma digital, que es así. ¿Se dan cuenta? Que es un poquito más ordenado. Si ustedes se fijan, no está proporcionado, ¿ya? No está proporcionado porque son datos distintos. Acá la recta numérica va de 1 en 1, ¿cierto? Pero si nosotros vemos los datos que teníamos anteriormente, que están arriba, no van de 1 en 1 en cierta forma del 25%, el 25% hasta ser el 100%, ¿ya? De lo cual nosotros vamos a identificar lo siguiente. Tenemos que el cuartil 1 es el 19, que lo teníamos anteriormente. Luego, el cuartil 2, ¿cierto? Que era el 23. Y el cuartil 3, perdón, es el 29, ¿ya? En esos dos casos, cuando nosotros tenemos el cuartil 1, cuartil 2 y el cuartil 3, recuerden que cada uno de ellos, lo voy a hacer aquí arriba, equivale al 25%. ¿Ya? 25%, 25% de los datos, 25%, y el principio, 25%. ¿Ya? Eso es la identificación en porcentaje del diagrama de caja. Ya lo voy a borrar porque está un poco desordenado. Pero ya sabemos que cuando yo hablo de cuartiles, quiere decir que se van a identificar el 25% de esos datos que yo tengo al inicio, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, acá, en ese espacio, no van de uno en uno, van del 24 al 25 y pasa al 29 de los datos. Por eso hay un quiebre en la proporción de ese dibujo, pero no quiere decir que esté errado, ¿ok? Por eso se hace este diagrama, para solamente identificar los datos que tengo, el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? La idea es que participen, Profe. chicos, no esté hablando yo todo el rato. Profe, ¿Quién? Miguel Conde. sí, soy yo. ¿Me podría explicar de nuevo lo del 25%? No le capté esa parte. Ya, el cuartil, cuando nosotros hablamos de cuartiles, siempre, para que ustedes lo sepan, son el 25%, porque se divide en 4 partes iguales, lo dije al inicio de la presentación. Cuando yo hablo de cuartiles, hablo de 25%. O sea, que en esa parte que está ahí, que está encerrada, lo dejé, ¿cierto? Del 17 al 29, lo voy a anotar al lado para que lo tengan. Del 17 al 29 va a ser 25%. ¿Ya? Después,
Eso no es menos, es de un número a otro. Después, del 19 hasta el 23, eso también equivale al 25%, ¿ya? Porque va del cuartil 1 al cuartil 2. Después, del 23 al 29 hay otro 25%, y del 29 al 33, que es el número máximo en este caso, va a ser otro 25%. Si alguno de ustedes se preguntará para qué me va a servir eso, esto lo vamos a ver la próxima semana. Perdón, sí, la otra semana que tenemos la retroalimentación, que les voy a nombrar el análisis. Recuerden que les dije que va a ser un poco difícil el análisis en sí, pero hoy día quiero que entiendan y sepan cómo hacer un diagrama de caja con esos datos. Solo datos impares, no estamos en los pares. ¿Alguna otra consulta? Háganlas ahora. ¿No? No. Entonces, vamos a identificar los elementos que dimos anteriormente. Sabemos que el punto mínimo, ¿cierto? Porque es el número menor, es el 17. Luego tenemos el número máximo, el punto máximo, que es el 23, porque es el número mayor, ¿cierto? Ahí está el mínimo, que es el 17. Al último está el máximo, que es el 33, ¿cierto? Facilito, los dos puntos que encontramos. La mediana, ¿por qué nosotros sabemos, Cristóbal Zamorano, que es el 23? Porque está en el cuartil 2 que señala el dato central. Excelente, muy bien, porque nosotros encontramos que el cuartil 2 en esos datos es el 23. Por lo tanto, es la mediana. Muy bien, Cristóbal. ¿Ya? Recuerden que la mediana, o sea, perdón, que el cuartil sabemos encontrarlo, eliminar un número inicial con el final, después el inicial y el final, los que van quedando, hasta el número central, que en este caso es el 23, y la mediana es el 23. El rango se va a restar el número mayor con el menor, que en este caso es 33 menos 17, y me da que es 16, ¿ya? Es un rango, nada más, no es de un número a otro, el rango de los números totales. El IQR, Benjamín Aguilar, ¿qué era el IQR? Sí que tomo nota. ¿O alguno que me pueda contestar? Oh, profesor, me pilló, disculpe. Ya, no se preocupe, lo vamos a Es mostrar. como no sé si el rango, o sea, de donde empieza el cuartil 1 al cuartil 3, ¿o no? Ya, muy bien, sí, eso es, en cierta forma, esa es la lógica, ¿ya? Pero yo preguntaba por el nombre, pero me respondió lo que iba después. El IQR, que yo se lo di anteriormente, ahí, el IQR, que está ahí, es el rango intercuartil, que quiere decir, como dice Michelle, que va desde el cuartil 1 al cuartil 3, que en este caso es la resta, ¿cierto?, entre el 29 y el 19 y el 10. Si yo le pregunto cuál es el IQR, en cierto caso ustedes tienen que restar el cuartil 3 con el cuartil 1, ¿ok? Y por último, nosotros sabemos, como habíamos dicho anteriormente, que el cuartil 1 es el 25%, que en este caso es el 19, el cuartil 2 es el 50%, ya que es el 23, porque 25 más 25 son 50, y el cuartil 3, que es el 75%, o sea, 25 más 25 más 25 me da 75%, que es el 29. Y para calcular, ¿cierto?, en porcentaje, ya, el IQR, nosotros tenemos que restar los porcentajes del cuartil 3 con el cuartil 1, que es 75% menos 25%, y me da el 50%, que es el IQR. ¿Ya? Esos son datos que van a ser siempre. ¿Alguna duda, consulta? Háganla ahora porque después va a haber una actividad para ustedes. No. ¿Consulta, no? Háganla ahora. ¿Nadie? Entonces, ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Ya tienen 10 minutos para desarrollarlo y lo único que deben hacer es construir un diagrama de caja y vigor. Después lo vamos a hacer entre todos. Mientras ustedes van desarrollando, me pueden ir haciendo consultas, así que vayan haciendo en un cuadernito que tengan para estadística, por favor, y empiecen a hacer ese diagrama de caja y vigor con esos datos que están ahí. Si ustedes se fijan, ¿cuántos números, cuántos elementos hay en ese caso?
¿Cuántos elementos hay? 9. 9. O sea, son impares, ¿cierto? Lo primero, ordenarlo de menor a mayor. Está facilito ordenarlo, se lo dejé bien sencillo. Hagan consulta, chicos, aprovechen que están en la clase. Raúl Ramírez no está. Parece que no. ¿Qué se hacía, profesor? Me perdí, disculpe. ¿Cómo que se hacía? Aquí en el... El orden para hacerlo, lo primero es ordenarlos de menor a mayor. Ya. Ah, ya. Los números que están ahí, pues esos datos, no están en orden. Facilita ordenarlos, pero se los dejé más sencillo de lo que ustedes creen. Vamos trabajando. Profe, Dígame. ¿sabe que para sacar el Q1 había que ir quitando a partir del principal y el final del Q2, ¿no? ¿Se cuenta también el número que aparece en el Q2? No, ¿Se solamente cuenta el que está anterior a ese? sí. Ok. Y, por ejemplo, ajá, es del 1 al 4. Me queda en el 2 y el 3. Sumo el 2 más el 3, lo divido en 2, Bien, ¿no? vamos a hacerlo acá para que les quede más claro. Está el 1 primero, ¿cierto? Después, ¿cuál va? El 2, Muy bien. Después, 3, 3. Después, 4, ya. Luego, 5, ya, Miguel, ¿8%? 6, ya, 7, ya. 8 y 9. 8 y 9. Ya, esos son el orden que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Por lo tanto, yo lo voy a hacer con otro color. Vamos a encontrar el K sub 2, ¿cierto? Perdón, el Q sub 2. Cuartil 2. El primero con el último. Después así, así y así, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es? El 5. El 5, muy bien. El 5. Q sub 2. Entonces, ya tengo el Q sub 2. Voy a tratar de borrarlo aquí que me complica un poco el lápiz. Ah, se me borró el 1. Ya, tengo ese, ¿cierto? Después, ¿qué harían ustedes? Lo hacer con otro color, con rojo. Ahora hay que ver los otros cuartiles que se hacen para sacar el 1, que es del 1 al 5. O sea, ir restándole los números, no sé cómo se puede, o sea, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, aquí el 1 se elimina. Sí, el 4, Ah, lo borré. Ahora sí. El 1 con el 4. ¿Y y el 2 creo. El 2. con cuál No, se elimina era el el 2? 1 con el 5. Lo habíamos hecho antes. El 1 y el 5 y que partir el 1 del 3. Ya, están esos de ahí arriba. Lo vamos a hacer así. No voy a borrar eso. Nosotros encontramos que el cuartil 2 era el 23, ¿cierto? ¿Sí? Eliminamos Sí. 1 y 1, 1 y 1, ¿cierto? Y nos quedó el 19. Nos quedó un número, ¿cierto? Lo cual, vamos al ejercicio que estábamos haciendo ahora. Y aquí está la pregunta que Zamorano me había hecho de antes, la diapositiva anterior. Me quedaron dos números. ¿Qué debería hacer ahí? Se Dividirlo, suma creo. y luego se divide por 2. Ah,
¿Cómo? De nuevo. Se suman y se dividen por 2. Ya. ¿Y qué me va a dar Pero ahí? es lo que usted nos dijo que... Estamos hablando de cuartiles, nada más, no de operaciones en general. Aquí no estamos hablando de posiciones, ya no es posición, estamos hablando de un dato numérico nomás. Central, 2,5. ya 2,5, ¿cierto? Ahí sí. Ya. Y después, me falta el cuartil 3. 7,5. Ya, 7,5. Consulta. ¿Qué observación ven en ese ejercicio? Hasta el momento, estamos solamente viendo ese ejercicio. Los números decimales. Los números decimales se pueden colocar en la recta numérica, no hay ningún problema. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué observación hacen? Esa es la idea. Acostúmbrense a ver ese análisis que son súper sencillos. Aquí, ¿cuántos datos hay en total? 11. ¿Cuántos datos hay aquí en este ejercicio en particular? 9. 9, ¿cierto? Lo cual es una cifra menor. En el ejercicio anterior que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿cuántos elementos habían? 11. Ya, entonces con eso, nosotros sabemos que entre menos datos, ¿cierto? Va a ser más acotado lo que tiene que ver el cuartil. En este caso, el cuartil 1, cuartil 2 y el cuartil 3. Entre más amplios sean los números que nosotros tengamos, va a ser mucho más sencillo encontrar para representarlo en la recta numérica. En este caso, yo les dije anteriormente que no íbamos a trabajar con números que sean pares, pero en forma general. Si nosotros trabajamos entre el 2 y el 3, podemos sacar el promedio, que como Zamorano se adelantó y me hizo la consulta, y yo lo voy a explicar ahora, solamente tenemos que sacar el promedio entre dos números. Y que yo sé que el 2,5, ¿entre qué número está? 2 y 3. Entre el 2 y el 3. ¿Cierto? Lo cual, nosotros, si lo representamos en la recta numérica, que lo voy a hacer acá, voy a hacerlo un poco más delgado, aquí está el 1, ¿cierto? Después el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Ahí están la recta numérica, recuerden que tiene que ser ordenado. El cuartil 2, ¿cuál era? Patricio Mamani. ¿Qué, profe? El cuartil 2, ¿qué número era? El cuartil 2 era el 5. ¿Ya? ¿El 5, todos de acuerdo que era el 5? Sí. Sí, entonces cuartil 2, el número 5, lo voy a anotar con negro. Ahí, ¿cierto? Ahí está el cuartil 2. El cuartil 1, Camila Pedrero, ¿cuál era? El 2,5. Muy bien, o sea que está entre el 2 y el 3, ¿cierto? Sí. Ahí, no me queda derecho, pero a usted le va a quedar mucho más derecho que a mí. Después, Brandon, ¿cuál era el cuartil número 3? Brandon se quedó dormido. Ya, entonces, Diego Contreras. El cuartil 3, Diego, ¿cuál era? Ahora sí, lo siento, profe. El cuartil número 3 es 7,5. 7,5. Ya, muy bien, gracias a los dos. 7,5, Ahí ¿cierto? bien, de nada. Gracias. Está el 7,5 entre el 7 y el 8, ¿cierto? ¿Qué me falta por encontrar, Sebastián Muñoz? Sebastián. Parece que tiene malo el audio. Matías Figueroa, ¿qué dato me falta por identificar?
Tampoco. Marcelo Poblete. Parece que Marcelo tenía malo el audio. ¿Quién me falta? Ignacio González. ¿Qué dato me falta por identificar? ¿Aló, se escucha? Sí. Sí, Ya, parece profe. que hubo un problema con el... Alguien se trató de meter a la cuenta. Ya. Ahora sí, Ignacio González, ¿qué dato me faltaba ahí? ¿El dato inicial y el final o no? El dato inicial y final. A ver dónde quedamos. Chuta, se borró todo. Este es el problema, fallas técnicas. Ya teníamos los números, lo voy a anotar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya, ¿cuál era el dato inicial, Ignacio? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Y Sí, profe, ahora se escucha, profe. Parece que algo pasa con la cuenta Zoom. Ya, pero sigue grabando. Ya voy a tratar de arreglarlo porque no sé qué es lo que pasó. Un poco. Ya, ahora sí. Ujú. Estos son los problemas de la tecnología, chiquillos. Ya, ahí sí. Ya, ahí se ve, ¿cierto? Ya, teníamos entonces, para hacerlo rápido, si no, después van a ver otra vez. Ya, teníamos esos datos, ¿cierto? El dato que debíamos encontrar era el 2,5, el 5 y el 7,5. Ignacio me alcanzó a decir que el dato inicial era 1 y el extremo final, en este caso el máximo, ¿cuál vendría siendo? 9. El 9, ¿cierto? Al yo tener el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, nosotros podemos hacer la caja, ¿cierto? Que va desde el cuartil 1, que en este caso era 2,5, hasta el 5. Me quedó un poco pasado. Hasta ahí. Y ahí va la primera cajita, ¿cierto? El primer lado de la caja. Y el último hasta el cuartil 3, que en este caso es del 5 hasta el cuartil 3. Y ustedes, si quieren con otro color, obviamente, lo pueden pintar para cada uno de ellos. La idea es que a usted le quede, obviamente, más bonito que a mí. Y lo último que habría que hacer, en este caso, es dar los extremos, que es en el cuartil 1 hasta el primer dato, que es el extremo inferior, que es el mínimo, y el último, que es el 9, lo cual el primero es el mínimo y el último es el máximo. ¿Ya? Y ahí identificando obviamente cuál es el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el mínimo, el máximo y obviamente dar los análisis que habíamos visto anteriormente en el ejercicio anterior. ¿Alguna consulta, niños? Para presentarles lo que es ahí me escriben algunos, María Muñoz, Sebastián Muñoz, Tomás Pérez, 9. Muy bien, chicos. Para darle a conocer lo que es la evaluación para la próxima semana, la guía que ustedes deben hacer. ¿Consultas, dudas, aportes? no, profe. ¿No? Le digo disculpas correspondientes, chiquillos, No, con profe. el programa. Ya. Entonces, les comparto lo que es el Word. Voy a abrirlo para que ustedes lo tengan y como ya está en la plataforma, ustedes lo puedan después realizar. Aquí está. Ahí, ¿se ve?
Sí. Sí. ¿Sí? Ya, entonces, ustedes, como habían hecho anteriormente en la primera, bueno, antes de la última evaluación, tienen que encontrar esos cuartil 1, cuartil 3, decil 7, decil 5, ¿ya? Con eso que habíamos tenido anteriormente, ustedes deben desarrollar esos cuatro, solamente con la identificación del 70%, 50%, o en este caso hacer lo que es el cuartil 1 y cuartil 3. Pero lo que a mí me interesa que ustedes deben de realizar es que es el diagrama de caja y entregar lo solicitado. En primer lugar, ustedes deben dibujar el diagrama de caja, ¿ya? Con caja y bigote, obviamente, ustedes saben que van con el mínimo y el máximo, de lo cual ustedes deben, primero, ver ahí los datos y hacerlo correspondiente a lo que es la recta numérica, y entregar en qué correspondiente va cada punto, el mínimo, que en este caso la idea es que lo vayan de inmediato, en este caso en la letra B, identificarlo, el punto máximo, la mediana, que ustedes saben que es el cuartil 2, el rango, que también lo saben identificar, el IQR, ya que como le dijo Michelle anteriormente, la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, el Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, o sea, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Lo que ustedes van a realizar primero es el dibujo, y después van a identificar los datos de una forma muy sencilla. Se van a demorar de 5 a 10 minutos, lo que más se van a demorar es en dibujarlo. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿Cuál era el rango? Profe, ¿Cómo, eso Andrés? mismo iba a preguntar, que cuál era El el rango. rango es la diferencia entre el punto máximo y el punto mínimo. Que en este O caso sea, es la recta entre puede el ser mínimo. como en el anterior es del 1 al 9, o del 9 al 1 se Del dice. 1 al 9, ¿cierto? El 1 era el mínimo, el 9 es el máximo, y la recta se hace al revés, o sea, del 9 menos 1. Y el rango en ese caso es Ya. 8. 8. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? No, profe. Ya. No, profe. Ya, chicos, entonces me despido. Espero que estén muy bien. Cualquier consulta al correo, ustedes saben, para que me puedan enviar. Recuerden que tienen hasta el 17 para poder enviar la guía. Ahí está en la guía, en todo caso, la fecha máxima de entrega. Sí, profe. ¿Ya? Ya, chicos, los dejo. Que estén muy bien. Ya, profe, adiós. Igual, profe. Cuídense, que Chao. estén No, bien. profe. Chao, Chao, chao. nos vemos, lo Nos quiero, vemos. profe. profe, Chao, que chao, esté chao, bien, nos chao. vemos. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, profe, chao.